Como última conferencia de esta jornada matutina tenemos a la doctora Katy Osorio, quien va a disertar el tema El Archivo del Patrimonio Cultural de Panamá. Actualmente la doctora Katy es la directora nacional de Patrimonio Histórico Cultural del Ministerio de Cultura. Profesora, adelante. Esperamos su participación en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Bexy. Voy a proceder a compartir pantalla. Voy a cerrar. A ver si está aquí arriba. ¿Ven la presentación? Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, profesora. Bueno, procedo pues a iniciar. Yo voy a hablarles en el día de hoy sobre el Archivo del Patrimonio Cultural de Panamá, que constituye patrimonio histórico documental. Entrando directamente en materia, el Archivo del Patrimonio Cultural de Panamá comprende el sistema de registros, inventarios y expedientes del patrimonio cultural e histórico, donde se registran las acciones de identificación, control de registro, protección y salvaguardia que coadyuvan al fomento del patrimonio cultural panameño en coordinación con otras acciones de reconocimiento, estudio, custodia, conservación, administración y enriquecimiento del patrimonio cultural material e histórico de la nación, así como de su patrimonio inmaterial. Desde lo que se desprende de esto, como ustedes verán, es un archivo que surge de las acciones administrativas de fomento, protección y salvaguardia de los bienes culturales de la nación, inclusive aquellos que se encuentran en manos de particulares y que están pues reconocidos como patrimonio histórico y cultural. En esta cronología quiero hacer una diferencia entre los archivos nacionales y el Archivo del Patrimonio Cultural de la Nación. Aquí ustedes verán que los archivos nacionales se crean para centralizar los archivos de la nación en la capital, bajo la gestión de Belisario Porras en 1912. En 1913 se crea el Registro Público de Panamá, que atiende precisamente a las acciones civiles de la vida de las personas. Los archivos nacionales cambian su nombre a Archivo Nacional de Panamá en el año 41. Y en el 64 el Archivo Nacional pasa al Ministerio de Educación. Al crearse el Instituto Nacional de Cultura, mediante la Ley 63 en el año 74, se hace una concentración de la gestión de la cultura en Panamá, que se perfecciona con el artículo constitucional que define el patrimonio histórico en la Constitución Política de la República de Panamá en el año 76, que es el artículo 85 de la Constitución que veremos más adelante. Entonces, allí se reconoce por primera vez que el patrimonio documental es parte del patrimonio histórico nacional. En la Ley 14 del 82, que crea a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, con sus archivos de inventario de ese patrimonio histórico, nace el archivo del patrimonio histórico y cultural del país. En el año 82, el Archivo Nacional es adscrito al INAC. Entonces, el Archivo Nacional participa en la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos, que es la comisión asesora de la Dirección Nacional actual de Patrimonio Cultural. Sin embargo, en el año 99 el Archivo Nacional está adscrito al Registro Público de Panamá por su carácter de compendio de los archivos de la nación en la capital. En el año 2003, la Ley 58 crea el Sistema Nacional de Inventario de ese patrimonio histórico reconocido mediante sus inventarios de sus procesos administrativos en la Ley 82. La Ley 90 en el 2019 crea el Ministerio de Cultura y deroga el INAC, con lo cual adquiere todas sus atribuciones y todas las funciones que aquel llevaba, con otras ampliadas y ciertas mejoras. En la Ley 175/2020, que es la Ley General de Cultura, se crea la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural a partir de la antigua Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, integrando en el patrimonio cultural
al patrimonio material, al inmaterial y al paisaje cultural, juntamente con los registros de la gestión y salvaguardia de los mismos. Por esta ampliación, el archivo pasa a ser el archivo del patrimonio cultural de la nación, con lo cual este es un archivo que incide directamente sobre la gestión de los bienes del patrimonio cultural de la nación, a diferencia del Archivo Nacional, que contiene los documentos y testimonios del pasado histórico panameño, del pasado pues panameño, de la nación, desde los inicios pues de la República, y que tienen que ver con su historia. En sí mismos pueden ser reconocidos como un patrimonio histórico nacional, pero el archivo del patrimonio cultural es sobre el patrimonio mismo, sobre su gestión de protección y salvaguardia. Aquí rápidamente pasaremos por la pirámide de Kelsen, que representa el ordenamiento jurídico. La Constitución siempre va a estar por encima de todas las otras normas, incluyendo a los tratados y a los convenios internacionales. Entre estos convenios internacionales se encuentran aquellos de la UNESCO. Después de estos, entonces entran las leyes formales, decretos, leyes, decretos de gabinete, etcétera, y las resoluciones, decretos ejecutivos, decretos de gabinete se encuentran por debajo de las mismas. Y aún debajo de ellas están los acuerdos municipales y luego las decisiones administrativas. Esto es importante recordarlo porque en el sistema de protección del patrimonio cultural nacional, incluyendo su sistema de archivos, las leyes siguen desde la Constitución, la definición constitucional de patrimonio histórico que incluye el patrimonio documental, luego en la Ley 14 del 82, que es una ley especial, y al ser una ley especial prima sobre aquellas que versen de carácter general sobre la misma materia. Entonces, el patrimonio documental, como lo ha definido la UNESCO en la recomendación de 2015 relativa a la preservación del patrimonio documental, nos habla que el patrimonio documental comprende los documentos, grupos de documentos de valor significativo y duradero para una comunidad, una cultura, un país o para la humanidad en general, y cuyo deterioro o pérdida supondría un empobrecimiento perjudicial. Los reconoce como bienes que por lo general son bienes muebles. Su contenido puede ser informático, analógico o digital, y el soporte en el que se consigne puede ser parte del documento en sí. Lo mismo el soporte del documento, de la información que contiene. Puede tener propiedades estéticas, culturales o técnicas de importancia, y su relación con la información que contiene puede ser desde accesoria hasta esencial. Entonces, esta definición, las recomendaciones de la UNESCO al ser instrumentos normativos, son herramientas para que los países adapten al marco de sus propias normativas para crear nuevas leyes, nuevas regulaciones que coadyuven a la protección que está orientada en esa recomendación. Sin embargo, la Constitución y las leyes nacionales estarán entonces por encima de las recomendaciones. Y esto lo traigo a colación porque las definiciones de trabajo para entender el patrimonio nacional parten de nuestra Constitución y luego de la ley especial, que a su vez es modificada por la Ley General de Cultura. En ese sentido, el patrimonio histórico nacional, según el artículo 85 de la Constitución, lo constituyen los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, que aquí está pues la inserción por primera vez de los documentos como parte del patrimonio histórico de la nación, monumentos históricos u otros bienes muebles y inmuebles que sean testimonio del pasado panameño. El espíritu de la Constitución es que le pertenezcan al Estado, con lo cual éste decretará su expropiación. Pero esto no es necesariamente así en todos los casos. La ley reglamentará lo concerniente a su custodia, precisamente, fundada en la primacía histórica de los mismos, y tomará las providencias necesarias para conciliarla con la factibilidad de programas de carácter comercial, turístico, industrial y de orden tecnológico. Con lo cual, ya aquí están las condiciones para que el patrimonio histórico nacional sea una herramienta en los objetivos del desarrollo sostenible, ya desde el año 76. En cuanto a la integración del patrimonio cultural material, ¿de qué se compone? Como nos explica la Ley General de Cultura en su artículo 121, el patrimonio cultural panameño estará integrado por los bienes individualizados, colecciones o conjuntos de carácter mueble o inmueble, como objetos, instrumentos, utensilios, maquinarias, indumentaria, obras artísticas, etcétera, incluyendo a los documentos, que se declaren como tales por el Ministerio de Cultura. Nosotros podemos reconocer la importancia de algunos documentos,
pero para que estén amparados por el régimen especial de protección del patrimonio cultural material establecido en la Ley General de Cultura y en las protecciones previas establecidas por la Ley 1482, deben estar declarados como tales. No vale solamente su importancia reconocida por su antigüedad, sino que esa importancia debe ser reconocida por el Estado a través de un instrumento administrativo. Entonces, para efectos de la definición derivada para esta presentación, constituyen el patrimonio cultural documental los objetos, los documentos, testimonio del pasado panameño reconocidos como patrimonio histórico de la nación en sus diferentes tipos de soporte. Su custodia está fundamentada en su primacía histórica y es reglamentada por ley, la cual también tomará las providencias necesarias para conciliarla con la factibilidad de programas de carácter comercial, turístico, industrial y de orden tecnológico. El patrimonio documental panameño forma parte de su patrimonio cultural material y estará integrado por bienes individualizados, colecciones o conjuntos de carácter mueble, que son documentos en sus diversos tipos de soporte, que se declaren como tales por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. La declaratoria de un bien como patrimonio cultural material conlleva la inmediata cobertura por el régimen especial de protección del patrimonio cultural material establecido en la Ley General de Cultura. Entonces, aquí entramos en la parte administrativa, donde el Ministerio de Cultura es la entidad rectora de la cultura en Panamá y ejecuta, así como diseña, las políticas públicas de la cultura. La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural contiene a todos los ámbitos relativos al patrimonio inmaterial y al patrimonio material. Cuenta con la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos como comisión asesora y ejecuta para el Ministerio como brazo ejecutor las convenciones de la UNESCO de Cultura, la del 70 contra el tráfico ilícito, 72 Patrimonio Mundial, 2001 Patrimonio Subacuático, 2003 Patrimonio Inmaterial, la Convención de la Haya del 54 sobre la protección de los bienes en caso de conflicto armado y el Convenio de UNIDROIT del 95 que va en tándem con la Convención de UNESCO del 70 contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Y todo esto afecta la gestión y protección del patrimonio cultural mueble, histórico y documental. Dentro de estos elementos de protección que ofrece el Ministerio de Cultura, en una reestructuración de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, estamos incluyendo un departamento de patrimonio documental, control y archivos, que se deriva del antiguo Departamento de Control y Registro de Bienes Culturales. Esta estructura está en evaluación en el MEF, ya está pues a un paso de salir, pero aquí se constituye que la Dirección Nacional atiende según el tipo de patrimonio mediante departamentos especializados asesorados por la CONAMO y contando con la reactivación del Centro Nacional de Restauración de Monumentos y Obras Artísticas, con lo cual el patrimonio documental, control y archivos vela tanto por la protección del patrimonio histórico documental en sus diferentes tipos de soporte, como bien mueble, así como la información que contiene. El archivo, al ser un archivo administrativo, trata sobre las intervenciones que autoriza el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural en los diferentes bienes registrados como patrimonio histórico, reconocidos mediante ley, reconocidos mediante acuerdos o diferentes tipos de instrumentos legales que se hayan utilizado, especialmente aquellos de ley, como es, por ejemplo, el Fondo de Ricardo Bota Alfaro, que tiene su propia ley y está reconocido como patrimonio documental. Entonces, la información que se genera durante la gestión de la protección y salvaguardia de los bienes pasa al archivo, con lo cual pasa a ser parte de la historia del bien y a su vez es patrimonio documental. Entonces, en cuanto al patrimonio inmaterial, los inventarios y registros sobre los ámbitos de las tradiciones y expresiones orales, incluyendo el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza del universo y las técnicas artesanales tradicionales forman parte del archivo. Lo mismo en cuanto a la gestión del patrimonio material, tenemos los bienes inmuebles y los bienes muebles. En los inmuebles tenemos cosas como los monumentos históricos nacionales, conjuntos monumentales históricos como Panamá Viejo, bienes inmuebles identificados como patrimonio histórico e identificados por su potencial valor cultural, puesto que la que identifica a los bienes, los reconoce y luego los declara,
es el Ministerio de Cultura a través de esta Dirección Nacional. Los bienes muebles, donde incluimos a los patrimonios documentales históricos, contienen las colecciones de la nación, que pueden ser colecciones documentales, piezas arqueológicas, bienes muebles e inmuebles por destino, como los retablos, que son propiedad de la nación, registros de colecciones en custodia también. De esta manera, los patrimonios culturales e históricos reconocidos por organismos internacionales y o inscritos en listas bajo las convenciones de cultura de la UNESCO se encuentran registrados según su tipo de patrimonio cultural y su administración es establecida, regulada y supervisada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. El archivo se ha mudado en algunas ocasiones. Los inventarios del Patrimonio Histórico Nacional primero estuvieron, al pasar al Instituto Nacional de Cultura en 1982 con la creación de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, en la antigua Casa del Soldado, que es donde actualmente se encuentra la Cooperación Española. Allí estuvo el primer asiento del Archivo de la Nación. Después de la antigua Casa del Soldado, el archivo es mudado a el Museo Reina Torres de Araúz, que es el Museo Antropológico, en la Plaza 5 de Mayo, donde funcionaron las oficinas de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. Esa mudanza se realizó en el año 2001. Del antiguo Museo Antropológico, que ahora mismo está en restauración, pasó a lo que se llamó el Museo del Niño y la Niña, Museo del Tucán. Bueno, ahora está allí en construcción la Ciudad de las Artes, pero en estas instalaciones funcionó el archivo en el año 2007. Entonces, de las oficinas en Curundú a su ubicación actual en el antiguo claustro del convento de Santo Domingo, que también contiene a Aracochato, que en la esquina de Avenida Calle Tercera de San Felipe, casco antiguo de Panamá, se realizó esa mudanza en el año 2013 y esa es la ubicación actual del Archivo del Patrimonio Cultural de la Nación. Los tipos de soporte mediante los cuales está contenida la información en los archivos incluye papel, expedientes en folios y tomos, informes, libros, folletos, planos arquitectónicos con sus memorias y otros documentos anexos, etc. Medios digitales físicos, tales como disquetes, CDs, discos duros en computadoras, unidades en USB, y los archivos en la nube, a través de la nube que se maneja en la actualidad con el contrato con Google. El mobiliario actual, que no ha variado mucho desde los inicios del archivo, incluye archivadores de metal de 2 y 4 gavetas, archivadores de 4 gavetas con láminas extendidas de gran formato para contener planos y los similares. También tenemos planeras, tanto verticales como horizontales, anaqueles para libros, credencias para oficina, anaqueles para expedientes jurídicos de tamaño legal y almacenaje para medios electrónicos. Entonces, parte del tema con la organización y administración de este archivo, a lo que iré pues próximamente, se refiere también a la actualización de la gestión de archivos por parte del Ministerio de Cultura. En la situación actual, los archivos ocupan toda la planta baja del edificio que ustedes ven en pantalla, que está en el patio del antiguo claustro de Santo Domingo. El archivo en su totalidad ocupa un espacio de alrededor de 100 metros cuadrados, pero es un espacio muy estrecho que necesita pues de más espacio de circulación, pero el hecho es que el edificio, que es un edificio relativamente pequeño, contiene en su planta baja y en algunas partes de la planta alta los archivadores, las planeras, los diferentes elementos, pues donde está contenida la información que está organizada, en el caso de los bienes inmuebles, por provincias, por código de ubicación y por finca, y en el caso del patrimonio mueble, según las fichas que se han organizado desde el Departamento de Control y Registro de Bienes Culturales y que responden a la norma Object ID en su generalidad. Los elementos propios del archivo ocupan 56 metros cuadrados, eso es sin espacio de circulación ni de apertura de las gavetas ni nada de esto. Y en total, como están a capacidad, pesa 11.45 toneladas, por lo cual el archivo no ha podido ser trasladado a la ubicación actual de la dirección y por tanto el archivo continúa funcionando en su ubicación actual, que es allí en Santo Domingo, donde hacemos las consultas y lo mismo, las personas que solicitan autorización para consultar el archivo se van allá con la autorización correspondiente y con la guía
para poder acceder a esa información. Entonces, en cuanto a los proyectos de Mi Cultura para el patrimonio cultural y proyecciones futuras, tenemos precisamente esa reestructuración de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural para incluir un departamento propio de patrimonio documental, control y archivos. En cuanto al plan de acción uniendo fuerzas del señor presidente Laurentino Cortizo, bajo el pilar Combate a la Pobreza y a la Desigualdad, que contiene el título de Cultura, entre las tareas principales y acciones prioritarias tenemos la tarea principal número 3, que se relaciona directamente con los inventarios del patrimonio histórico nacional. La tarea principal dice textualmente diseñar y ejecutar un plan nacional de protección de patrimonio material e inmaterial, bienes culturales y monumentos históricos que comprenda la identificación, registro, fomento y salvaguarda, especialmente de aquellos que se encuentran en peligro, así como la inclusión de las expresiones propias de todas las etnias que conforman la nación panameña, fundamentalmente cultural y étnica. Y para esto, por supuesto, que el archivo y el registro es fundamental. Tenemos también el componente 1 del contrato de préstamo reembolsable con el BID número 4450 o CPN, que tiene un componente especial para la organización administrativa de gestión de archivos del Ministerio de Cultura. Y dentro de esto también hay un punto especial para el archivo del patrimonio cultural de la nación, puesto que este archivo no es sujeto de caducidad, tampoco es sujeto de ser enviado a un depósito. Es un archivo que es un patrimonio y además es un archivo que está activo y que es sujeto de ser consultado por las diferentes personas que se lo soliciten. Y con eso llego al final de mi presentación, reiterando que el archivo del patrimonio cultural de Panamá pues comprende el sistema de registro de inventarios y expedientes del patrimonio cultural e histórico, porque es un archivo activo donde se registran las acciones de identificación, control de registro, protección y salvaguardia que se ejecutan diariamente, que coadyuvan al fomento del patrimonio cultural panameño, en coordinación con otras acciones de reconocimiento, estudio, custodia, conservación, administración y enriquecimiento del patrimonio cultural, material histórico de la nación, así como de su patrimonio inmaterial. Muchas gracias por su atención. La doctora Katy nos ha tratado sobre la evolución del patrimonio cultural y su aplicación en el contexto panameño. Nos ha presentado el ordenamiento jurídico panameño de acuerdo a la pirámide de Kelsen. Nos ha descrito la formación del archivo de la Dirección Nacional de este patrimonio, nos da a conocer su base legal, contenidos, situación actual y las proyecciones futuras que tienen ellos próximamente. Agradecemos a la doctora Katy por haber atendido el llamado de este tercer seminario para darnos a conocer todo sobre este archivo, el cual ha sido una excelente presentación y nos ha dado usted, doctora, un bagaje de lo que hoy en día es el archivo del patrimonio cultural de Panamá. Muchas gracias y esperamos volver a contar con usted, profesora. Gracias a usted, profesora Betsy, y muchas gracias también pues, a todos los asistentes a esta ponencia pues, por haber pues, dado su tiempo para atenderla. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación y para terminar esta jornada diurna, tenemos el periodo de preguntas y respuestas. No antes felicitar a todos mis expositores de la mañana porque cumplieron con el tiempo tal como se les había solicitado. Si se dieron algunos problemas, fueron problemas técnicos, pero hemos logrado realmente cumplir con la jornada tal como se nos pidió. Muchas gracias a todos los expositores, todos con excelentes exposiciones, un bagaje de conocimiento nuevo para todos nosotros los participantes y esperamos pues que haya preguntas para que podamos cerrar esta jornada diurna. Muchas gracias. A continuación, Emma y Sonia, responsables de esta función. Buenas tardes. Si está el doctor Francisco Reyo,
La joven o la licenciada Yolanda López le agradece su participación y a la vez le invita a sus correos porque dice que ha despertado una iniciativa a desarrollar. Felicidades a la profesora Katia Osorio también. Al resto de los participantes también muchas felicitaciones. Francisco. Muchísimas gracias. Sí, me pondré en contacto con ella, de inmediato le escribiré y pues qué bueno porque nos hace falta más contenido con una visión local, de un contexto local, pero que también lo podamos compartir a nivel regional como iberoamericanos. Hay una pregunta para la doctora Katia Osorio. La licenciada Milady pregunta si tiene un inventario de cada uno de ellos. ¿Se refiere a los diferentes tipos de patrimonio o específicamente al patrimonio documental? Sí, porque ella, eso fue lo que ella dice, si tiene un inventario de cada uno de ellos. Ok, bueno, en cuanto a los bienes del patrimonio cultural material e inmaterial, tenemos un registro que está en continuo crecimiento, puesto que la cultura se genera todos los días y el patrimonio también aumenta sus registros. Por ejemplo, en el caso específico del patrimonio inmueble, como es el Casco Antiguo de Panamá. El Casco Antiguo de Panamá cuenta con fichas de inventario para el 90%, digamos, para tener un estimado conservador de todos los inmuebles que contiene el conjunto monumental. Entonces, cada ficha tiene la historia del sitio, la historia de la manzana donde se ubica el bien, la historia del bien propiamente y de las intervenciones y restauraciones que se han llevado a cabo sobre el bien, así como a través de las certificaciones de valor que son necesarias para intervenir un bien del patrimonio histórico nacional. También contienen elementos que detallan cuáles son esos valores arquitectónicos, qué ha sucedido en cuanto a hechos importantes en el lugar. Así que en cuanto al patrimonio inmueble es un tipo de ficha. Y esa ficha entonces contiene la historia general, someramente, la historia arquitectónica del inmueble en cuanto a sus tipologías constructivas y a las intervenciones realizadas en él, así como las excavaciones y prospecciones arqueológicas que hayan conllevado las intervenciones, y hay un bagaje de información en cuanto a cada uno de esos inmuebles desde el punto de vista de su valor como patrimonio de la humanidad inmueble, que es a su vez un patrimonio nacional siendo parte de un conjunto monumental histórico y que a la vez pueden ser monumentos en sí mismos, dependiendo de cuál es. En cuanto al patrimonio documental, por ejemplo, tenemos el que ya lo había mencionado, el Fondo Bútaro Semena, que tiene su propia ley que lo declara Patrimonio Histórico Nacional. En esa ley también detalla el acuerdo que se firmó entre el Instituto Nacional de Cultura y los tenedores de este patrimonio, donde también consta el inventario del mismo. Entonces, ese inventario, ese registro es importante y una de las funciones del inventario del patrimonio cultural de la nación es que, por ejemplo, en el caso de bienes como el patrimonio documental, concretamente el Fondo Gustavo Semena, también es una manera de llevar el control de que no aumente ni disminuya. Y lo mismo es en cuanto a, y tomando en cuenta que ya el señor falleció, y tomando en cuenta en el caso de los bienes arqueológicos, también las colecciones que están registradas sean parte de los museos, o sea, de los que son parte del patrimonio de la nación, o los que están en custodia en otros lugares, tampoco es, pero ese sí es más concretamente dirigido al bien arqueológico, que no aumenten ni disminuyan porque se aumentó, es porque hubo una inclusión o se extrajo a un bien arqueológico de algún lugar y se trajo a la colección, y si disminuyó hay una posible venta. Y el patrimonio arqueológico nacional está protegido de manera tal que solo puede pertenecerle a la nación, puede estar en custodia, pero es un bien nacional. La salida del país está prohibida, a menos que sea a través de convenios, y lo mismo, los estudios que se realizan sobre ellos deben estar aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la dirección, que tiene una sección específica
de antropología, arqueología e investigaciones científicas que lleva ese control y enriquece ese archivo. En cuanto al patrimonio inmaterial, también, que es una integración reciente, puesto que el programa funcionaba en el Ministerio de Comercio antiguamente, ahora al pasar a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, el archivo que allí se lleva también pasa a formar parte de estas colecciones. Entonces, los archivos de patrimonio cultural inmaterial, al registrar prácticas, expresiones, todo este tipo de saberes y de ejercicio de la cultura, entonces tienen otro tipo de formatos. Tienen videos, tienen grabaciones sonoras, tienen imágenes. Es un banco de información que difiere también tanto en las fichas de su colección del patrimonio inmueble, claramente, como del patrimonio mueble. Así que parte del proyecto, pues, de las proyecciones futuras en cuanto a esta organización administrativa de los archivos del ministerio, está tanto la parte del funcionamiento como la parte del archivo, que no es sujeto de caducidad, que no es sujeto de descarte y que tampoco se puede ir a ningún depósito. Y además requiere un nivel de protección y seguridad de la información que contiene. Por lo cual, nosotros en este momento no estamos considerando que el archivo esté en Internet. En un futuro, una sección de la interfase sí podría estar, como es el caso de los sistemas de información cultural en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, pero asimismo, como estos tienen diferentes niveles de acceso, tener, por ejemplo, en el caso del patrimonio cultural subacuático, es un patrimonio arqueológico, es un patrimonio inmueble, pero un patrimonio que no tiene una protección por medio de organismos de seguridad que estén constantemente en estos sitios. De manera que constituiría un riesgo revelar dónde están los pecios o los naufragios, digamos, porque podrían ser, pues, sujetos de extracción, que ya nos ha pasado. Así que todas estas cosas son consideraciones tanto por la seguridad de los bienes como por el tipo de bien. En cuanto a si tenemos inventarios de todos, bueno, no tenemos de todos, siempre se genera información nueva. Y también como el inventario, sobre todo el que se refiere a los patrimonios inmuebles, parte de la necesidad de los propietarios de realizar alguna intervención. Cuando el bien va a ser intervenido, que se evalúa y a través de la asesoría de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos, se conlleva a la aprobación de un proyecto de intervención que reconoce valores y la protección que se le va a dar a través de la intervención, cómo se preserva esa calidad informativa del monumento en sí, que a su vez también constituye información del pasado nacional. Y solamente en ese momento se genera información nueva en grandes cantidades. Pero mientras tanto, es la información que se va recopilando. Así que no es una acción sistemática continua, aunque lo podría hacer si tuviéramos más personal. Doctora, tenemos otra preguntita por ahí de María González. Pregunta que cada cuánto tiempo se le hace auditoría a los objetos. Y cada año nosotros debemos entregar al Ministerio de Economía y Finanzas el estado de las colecciones. Por eso es que específicamente en el caso de los bienes como estaban entendidos desde la Constitución en el año 76, principalmente orientado a cosas. Por eso es que el patrimonio histórico está reconocido en el artículo 85 y el folclore está en el 87. Entonces, la ley 14, al desarrollar el artículo 85 de la Constitución, se refiere a los objetos, que también tenemos que tener en cuenta que eran las proyecciones conceptuales de la época. El patrimonio inmaterial aparece con mayor fuerza en la concepción de qué significa la interpretación del patrimonio cultural ya en el siglo XX. Entonces, por esta razón, es que el patrimonio, al ser protegido, las leyes poco a poco se van adaptando a la nueva, una tendencia, no digamos tendencias porque eso suena como moda, pero sí a las nuevas maneras de manejar el conocimiento de una forma más integral y que nos permite tener un mejor panorama del pasado.
Porque al final el patrimonio histórico en sí mismo también es un hecho político que refleja lo que el país piensa de sí mismo, sobre todo cuando tiene escala nacional. Si es una escala local o una escala municipal, ahí la cosa es como más flexible. Pero cuando es un bien que representa una importancia que alcanza a toda la nación, ya la cuestión se pone un poco más compleja. Y por eso su protección también es una forma de expresión de la soberanía del país. Entonces, la protección de estos bienes, sobre todo aquellos que han alcanzado trascender las fronteras nacionales para ser reconocidos como patrimonios de la humanidad, tiene una serie de normativas y protecciones que también conllevan un cierto nivel de homologación de la información. Lo mismo cuando se ejecuta, por ejemplo, la Convención del 70 contra el tráfico ilícito, también conlleva que los archivos tengan una relación con la norma Object ID, idealmente, para que hablen el mismo lenguaje que los informes, pues que las interfaces de la Organización Mundial de Aduanas y de la Interpol. Con lo cual eso también conlleva una modificación de cómo se archiva la información. Es decir, con eso responde la pregunta. Ajá. Muchas gracias, pues, doctora. El tiempo es apremiante para todos. Con esto culminamos las disertaciones en el día de hoy. Le hago pase a la profesora Bexy. Hemos podido realmente ver exposiciones tan interesantes en el día de hoy. Agradecemos nuevamente a todos los expositores, a todos los participantes por haber estado esta mañana pues en esta jornada tan interesante, y si Dios lo permite, en el día de mañana estaremos nuevamente aquí para culminar este tercer seminario BAN, ¿sí? Hasta mañana y que pasen un feliz día. Les agradezco mucho y pido disculpas por cualquier inconveniente que se dio en la jornada diurna. Hasta mañana. Mañana, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora. Gracias Hasta mañana. Hasta mañana, profesora. Gracias. Mañana para todos. Gracias, profesora. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Muy difícil la jornada, pero se logró. Sí, profesora Bexy. Sí, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. No, Patricia. El usuario siempre y la contratada de ay, ay, ay. La carta está escribiendo otra razón. Y pues si la cosa se perdió.